bienvenida a todos, gracias por venir y simplemente comentaros también. Esto es una actividad que organiza el grupo de difusión del 15M Salamanca, ¿vale? Que se engloba dentro de lo que es el ciclo documental que estamos dando durante este año. Se planteó el tema del ciclo documental porque creemos que el objetivo principal de la acampada Salamanca y del 15M, aquí por lo menos, es el tema de la concienciación y la información. Dentro de esto decidimos que había que hacer una serie temática de documentales. El primero que hemos emitido ha sido sobre alimentación, FUCINC en la Facultad de Filología. Vamos a seguir continuando con la temática de capitalismo, que se emite ya para el mes de enero. Capitalismo, medio ambiente, sanidad, feminismo. Va a ser un poquito lo que vamos a dar. Y hoy decidimos el tema de la educación. La idea de decidir el tema de la educación fue lo primero que decidimos y que creíamos súper importante. ¿Por qué? Porque la idea nuestra de que nuestro objetivo es la informar y la concienciación, creemos imprescindible el tema de la educación, sobre todo por parte de profesores, para que sea algo ya, un cambio real, ya por parte de los profesores, como sobre todo por parte de la gente que estudiáis educación, de la gente que está relacionada con este mundo, que sois realmente los que podéis hacer el cambio, o sea, los que podéis empezar desde pequeñitos a cambiar las cosas, ¿vale? Y es un poquito pues, el por qué 15M Salamanca ha decidido hacer este ciclo documental. Os hago un breve resumen de cómo va, qué consiste el ciclo, ¿vale? Que vais a ver, y luego ya os dejo con la presentación un poquito que os van a explicar, ¿vale? Lo vamos a estructurar en tres partes. Una presentación, informar un poquito de qué es educar, cuáles son los conceptos de educación, ¿vale? Después vamos a poner un pequeño vídeo de unos 15 minutitos sobre lo que es la escuela pública. El vídeo es un pequeño montaje, ¿vale? Para que veáis cómo surgió, de dónde viene y qué intereses promovieron la creación de la escuela pública. Que es algo para mí, yo creo que todos decimos, puede estar la escuela pública, pero no sabemos por qué, ¿sabes? ¿Qué hay detrás? Pues vamos a poner un poquito eso también, ¿vale? Después comenzará la intervención de un profesor de la escuela pública, Cándido Medina, ¿vale? Pues explicará sus experiencias como profesor. Les contará un poquito pues, lo que es realmente la escuela pública en la práctica y desde dentro, ¿vale? Vamos a realizar luego un descanso que será como a las 7 más o menos, para comenzar después con un pequeño vídeo sobre alternativas reales y viables que hay hoy en día en este país, ¿vale? Aquí en España, en el mundo, ¿vale? Algo que realmente a día de hoy se puede hacer, ¿vale? Simplemente para que lo veáis y pensemos un poco, pues está hecho, ¿por qué no lo tenemos? Y luego, pues, espero que pase como a mí, que cuando os deis cuenta de que esto era real, os preguntéis qué menuda mierda de educación que hemos tenido. Y simplemente será eso, y después el colectivo Guaira, que trabaja aquí en Salamanca, explicará un poquito qué hacen, qué no hacen, y para terminar, queremos súper importante y súper enriquecedor el tema de realizar una pequeña charla, un debate, una mesa abierta, para que podamos participar, explicar nuestras ideas y decir un poquito a la gente por lo que pensáis y qué podemos abordar cada uno. Y esa es un poquito la estructura de la jornada de hoy. Y nada, pues os dejo aquí con mi compañero Carlos, que va a ser el que haga la presentación de la jornada, ¿vale? Nada, gracias y a disfrutar y que os aporte mucho. Voy a hablar sobre el concepto de educación principalmente, basándome primeramente en el diccionario de María Moliner. Bueno, primero empezar hablando por la etimología. Educación viene del latín, que significa educar, que viene de educar, que significa guiar, sacar, extraer. Semánticamente viene de educere, que significa sacar a la luz, formar, instruir. Juntando la una con la otra, significaría algo así como acción de guiar a una persona logrando sacar a la luz sus conocimientos innatos para que ésta pueda desarrollarse plenamente como un individuo completo. Basándonos en lo del diccionario de María Moliner, hay tres acepciones principales que son acción de educar, cualidad de la persona educada y tres, manera buena o mala de estar educada a una persona, por ejemplo, la buena o mala educación. También hemos seleccionado algunos adjetivos relacionados con el término educación. Bueno, primero, tipos de educaciones según las conocemos nosotros normalmente. Hay la educación física, simplemente ejemplos, ¿no?, de la educación que conocemos, tipos de educaciones: física, general, básica, secundaria, obligatoria, universitaria, especial, musical, de danza y muchas más que hay. En cuanto a adjetivos, el adjetivo educacional
que, por ejemplo, se podría emplear en la frase: la sociedad actual tiende a olvidar la función educacional de los padres. Y aquí nos lleva a la cuestión de qué se entiende por educación, porque la educación de los padres, depende de lo que entiendan tus padres por educación, pues es un mundo. Todo esto, lo que voy a hablar, va en el sentido de que el concepto de educación es muy amplio y muy relativo, y que lo que intentamos tratar es intentar ir dilucidando por dónde puede ir mejor encaminado, sin más. En cuanto a otro adjetivo educador, se puede aplicar a dos partes. Aplicarlo a cosas sería como experiencia o ejemplo que educa, y aplicado a personas como dedicación, podríamos decir profesional, que es un término que se utiliza mucho, y entonces me llevaría a la pregunta de qué entendemos por profesional. Como participio adjetivo de educar sería educado o educada. Que ha recibido, educado o educada significa el que ha recibido educación, o como entendemos comúnmente, que tiene buenos modales, o sea, el bien educado o el mal educado. Y esto nos lleva a la cuestión de qué es el civismo, por ejemplo, qué es ser bien educado, qué es ser cívico, qué implica todo esto, cómo se determina. Todas estas cuestiones van en el sentido de que es muy relativo y que tenemos que ir afinando la cosa. Otro adjetivo, educativo, que es lo útil para educar. Otro sustantivo relacionado, educando, persona que recibe educación con respecto a quien se la da o al colegio o establecimiento donde se recibe. Esta definición, o en su uso común, parece que tiene demasiada unidireccionalidad, o sea, está demasiado lineal, demasiado determinado que es un educando, tanto el profesor como el alumno, el papel del uno y del otro. Entonces esto nos lleva, o sea, no nos lleva, pero como ejemplo podríamos decir, ¿dónde queda entonces la educación del patio del recreo? ¿Sabes? Eso no es educación, eso ya está fuera de la vida cotidiana misma, todo. Un concepto más amplio de educación. En cuanto a la compartimentación del sistema educativo hoy día, se divide principalmente en asignaturas. Dividir en asignaturas conlleva una valoración de cuáles se eligen y también una compartimentación por edades y por contenidos. Volvemos a lo de antes: quién lo decide, cómo lo decide, con qué sentido. Como ejemplo de contrapunto, hemos escogido la educación que tienen los lamas en el Tíbet. Ellos, sus materias de estudio son la astrología, la herbolística, la anatomía, la ética religiosa, la manera correcta de hacer incienso, de idiomas, el chino y el tibetano, la caligrafía y las matemáticas. Como educación física practican el judo. En cuanto a la forma de estudiar, aconsejan no tanta revisión, pues consideran que desordena la memoria. Es mejor quedarse tranquilo para recordar. Estudian el arte de la relajación para afrontar los estudios en metafísica y de la vida en general. Hemos seleccionado un parrafito del libro El tercer ojo de Losang Rampa, que es sobre un lama que habla sobre su experiencia. Bueno, es un lama que él se crió en el lamasterio, pero que luego viajó por Occidente porque era como su misión su misión como lama. Ellos se marcan mucho por la astrología y él en su destino le leyeron y él se sentía a gusto con ese destino, que tenía que viajar mucho, y viajó a Occidente y en inglés escribió este libro y bueno, está en castellano también. El párrafo es: todo esto ha sido probado respecto a la educación que ellos tienen, ¿no? Todo esto ha sido probado con el tiempo, y en realidad es una lástima que en Occidente la duda y el materialismo hayan impedido que la ciencia sea debidamente investigada. Muchas cosas fueron recibidas con burlas en el pasado, y al cabo de los años han demostrado ser ciertas, como el teléfono, la radio, la televisión, la aviación y muchas más. Ahí utiliza un ejemplo de cosas que a los occidentales nos resultan cercanas, ¿no? Como la televisión, por ejemplo. Pues eso también en el pasado parecía como una cosa de brujas, algo que no podía ser cierto.
pues un ejemplo traspuesto al occidental de lo que él cree que pasa con la cuestión de sus estudios allí en Tíbet. Luego pasamos a otro concepto que está íntimamente relacionado, que es educar. Educar, según el diccionario, volvemos a María Moliner, lo divide en dos grandes grupos. En el primer gran grupo hay diferentes acepciones también. La primera sería preparar la inteligencia y el carácter de los niños, solo de los niños, para que vivan en sociedad. Esto sería referido a la pedagogía. La pedagogía que, mal entendida, podría llevar a adoctrinamiento, entendido según esta primera acepción. La segunda acepción que se refiere a enseñar a alguien las normas de cortesía. Esto, mal entendido, se podría llevar a un tipo de civismo que es una ficción. La tercera, preparar a alguien para cierta función o para vivir en cierto ambiente o de cierta manera. Por ejemplo, educar para príncipe, rico o sirviente. Cuarta acepción, enseñar ciertas prácticas o buenas costumbres a los animales. Y aquí nos preguntamos, entre ellos el Homo sapiens, entre estos animales, ¿quién son los Homo sapiens sapiens? ¿Saben? Los educadores, ¿quiénes son los que más saben, los que saben para tener el criterio para decir lo que hay que educar y lo que no? Y el ejemplo que viene, la frase es educar a un perro. El quinto, acostumbrar a un miembro o un órgano a trabajar o realizar su función. Las preguntas que nos hacemos es cuál es su función. ¿Vale para aguantar en trabajos monótonos y repetitivos? Esto es coartar las disposiciones inherentes de las personas. ¿Qué es educar el subconsciente? Domarlo, ¿sabes? Según esta acepción se podría malinterpretar bajo nuestra opinión en ese sentido. En el segundo grupo se refiere a ejercitar los sentidos, la sensibilidad o el gusto para que aprendan, en el sentido de aprender, a distinguir lo bueno o que tiene valor de lo malo o que no lo tiene. En este sentido, ¿quién decide qué es lo que tiene valor y qué es lo que no tiene valor? ¿Con qué criterio se decide? ¿Para quién se decide? ¿Según qué? ¿Desde qué óptica? Y el ejemplo que hemos seleccionado es el de educar el oído o el gusto artístico. Y ahí nos preguntamos, por ejemplo, en cuanto a educar el oído, el gusto artístico, ¿cuál es la mejor música? ¿Quién decide cuál es la mejor música? Por ejemplo. Hoy día el criterio de educar el oído se refiere a la afinación y la formación, pero es una cuestión muy delimitada. Ahora vamos a hacer un compendio de conceptos relacionados. Como todo concepto tiene una carga valorativa, tanto personal como tradicional. O sea, cada persona por nosotros mismos le ponemos una carga valorativa y la propia nuestra tradición cultural también le pone un peso. Pues vamos a leer los conceptos. Adiestrar. Afinar. Alfabetizar. Amaestrar. Civilizar. Conformar. Corregir. Criar. Desasnar. ¡Mire usted! Desbastar. Dirigir. Guiar. Este es muy fuerte, ¿eh? Hacer hombres. Informar. Pero de la información.
Llevar de la mano. Quitar el pelo de la dehesa. Preparar. Pulir. Madre mía. Reprender. Digo, sí. Tutelar. Dar una lección. Mira, te lo voy a decir claro. Así no se hacen las cosas. No puedes ver así la vida. Y por último, machacar a hierro frío. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, pues eso, estos son los conceptos relacionados que... Los conceptos relacionados que venían en el diccionario de María Molinero. Y por último, hablar un pelín por encima de los tipos de educación. Básicamente está la pública, la privada, la libre y la concertada. Luego, en cuanto a metodología, vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, la Montessori, las escuelas Waldorf, la Freinet y la Freire. En cuanto a tipos de educación también, pero mirándolo desde otro punto de vista, estaría la formal, la no formal y la informal. La formal se refiere a las escuelas, los institutos, las universidades, los módulos. La no formal se refiere a cursos, academias e instituciones que no se rigen por un particular currículum, por ejemplo las bibliotecas. Y la informal se recibe en los ámbitos sociales progresivamente a lo largo de la vida, lo que aprendemos día a día de todo. Basándonos en el diccionario de filosofía de Ferrater Mora, habla de los problemas en cuanto a las cuestiones que hay que desenvolver en la cuestión de la educación. Hay problemas principalmente por hacerlo la categorización de dos tipos, técnicos y generales. Los técnicos se refieren a problemas de procedimiento y método, o sea, a la praxis. Requieren conocimientos de la situación concreta y de los medios disponibles, o sea, se refiere a la pedagogía. Los generales son problemas de sentido, es la teoría, y requieren reflexión sobre los diversos fines para dirigir el proceso educativo. Esto lo estudia la filosofía de la educación. La filosofía de la educación se ayuda de la antropología, la biología, la psicología, la sociología, la historia y demás ciencias y estudios para... Hay que tener muchas cosas en cuenta. En cuanto a tipos, pues también depende de qué punto de vista lo mires, se puede decir diferentes tipos, pero bueno, mirándolo vamos a mirar desde dos puntos de vista. Desde uno sería el tipo intelectualista, voluntarista y emotivista. Mirándolo desde otro punto de vista, podríamos dividirlo en tipo individualista, colectivista, personalista, transpersonalista, etc. Hay que tener en cuenta que la educación lo engloba todo, o sea que en realidad lo que tenemos que tener en cuenta no es solo un enfoque, es todo y equilibrar a través del equilibrio entre teoría y praxis. Pero eso es el tiempo y la práctica. Lo más habitual es que se impliquen mutuamente, que haya una interdependencia entre teoría y praxis, que el uno aprenda del otro y se retroalimente. La cuestión de los límites, hay límites en la educación también y no los hay. Hay límites pero no son fijos, hay evolución como en todo. Y la evolución puede ser involución, o sea, puede ser para mejor, puede ser para peor, pero existe la cuestión de los límites y no existe. Esto de las limitaciones se refieren según la edad, según las capacidades, tanto desde el lado del docente como del alumnado, según la disposición,
según el estado concreto, personal, y el estado general del grupo, y según el momento, tanto histórico, cultural, como concreto de los participantes. Y todo esto se engloba en los criterios de conveniencia, ¿no? Lo que es conveniente según lo que quieras enseñar, de lo que trates, con quién estés, en qué momento estés, criterios de conveniencia a tener en cuenta en general. Todo esto realizado en la práctica. Y para terminar, pues reseñar que el aprendizaje es recíproco, que hay una reciprocidad entre alumno y docente, o maestro, o profesor, más o menos abiertos. Que lo suyo es que sean más abiertos que menos, pues esa es nuestra opinión. Pero que hay que también tener en cuenta un poco que el maestro sabe más. No quiere decir que sea la autoridad, aunque sí puede ejercer de autoridad si es necesario. Bueno, es muy relativo todo esto. Que en lo que se tiene que basar principalmente es en la aceptación mutua y que tiene que haber un nivel de colaboración, una predisposición a la colaboración. Esto enraiza con la voluntad, que la voluntad es tanto pasiva como activa, desde los dos lados también, desde el lado del profesorado como desde el lado y eso. Ya llevamos tocando. Todos los países del mundo en estos momentos están reformando la educación pública. Existen dos razones para ello. La primera es económica. La gente está intentando resolver cómo podemos educar a nuestros niños para que ocupen su lugar en la economía del siglo XXI. ¿Cómo hacemos eso? Si ni siquiera podemos anticipar cómo será la economía al final de la próxima semana, como esta reciente crisis lo está demostrando. ¿Cómo hacemos eso? La segunda razón es cultural. Todos los países del mundo están intentando resolver cómo podemos educar a nuestros niños para que tengan sentido de identidad cultural, para poder legarles los genes culturales de nuestras comunidades y a la vez formar parte del proceso de globalización. ¿Cómo cuadramos ese círculo? El problema es que están intentando enfrentarse al futuro, a base de hacer lo mismo que en el pasado. Y en el proceso están alineando a millones de niños que no ven ninguna utilidad en asistir a la escuela. Cuando nosotros íbamos al colegio nos retenían allí con la historia de que si trabajábamos mucho y sacábamos buenas notas y luego estudiábamos un título universitario, tendríamos un trabajo. Nuestros hijos no se creen eso. Y hacen bien, por cierto. Es mejor tener una titulación que no tenerla, pero ya no es ninguna garantía. Y especialmente no lo es si el camino hacia ella marginaliza la mayoría de cosas que tú consideras importantes acerca de ti mismo. Hay gente que dice que hay que subir los estándares, que eso sería un avance. Ah, ¿sí? Sí, lo deberíamos hacer. ¿Y por qué ibas a querer rebajarlos? No me he encontrado con ningún argumento que me convenza para bajarlos. Pero subirlos, por supuesto que habría que subirlos. El problema es que el sistema educativo actual fue diseñado, concebido y estructurado para una era diferente. Fue concebido en la cultura intelectual de la Ilustración y en las circunstancias económicas de la Revolución Industrial. Antes de la mitad del siglo XIX no había sistemas educativos públicos. En realidad no. O sea, podrías estudiar con los jesuitas si tenías dinero, pero la educación pública, pagada con los impuestos, obligatoria para todo el mundo, gratuita y a la vuelta de la esquina, era una idea revolucionaria. Y mucha gente se opuso a ello. Decían, no es posible para muchos niños pobres que están en la calle beneficiarse de la educación pública. Son incapaces de leer y escribir. ¿Por qué perder tiempo con esto? Y también se asienta sobre una serie de suposiciones sobre la estructura social y la capacidad de las personas. Fue dirigido por el imperativo económico de aquel momento, pero a lo largo de todo ello se infiltró el modelo intelectual de la mente, el cual era esencialmente la idea que la Ilustración tenía sobre la inteligencia. La auténtica inteligencia consistía en cierta capacidad para el razonamiento deductivo y un conocimiento amplio de la cultura clásica. Se podría resumir en capacidad académica. Y esta idea está fuertemente enraizada en la reserva genética de la educación pública. El creer que hay dos tipos de personas, académicas y no académicas, y la consecuencia de eso es que mucha gente brillante se creen que no lo son porque han sido evaluados
todo siguiendo este concepto de mente. Así que tenemos dos pilares gemelos, el económico y el intelectual. Y desde mi punto de vista, este modelo ha causado caos en la vida de mucha gente. Ha habido gente que se ha beneficiado maravillosamente de él, pero la mayoría de la gente no. En lugar de beneficiarse, sufren de esto. Una epidemia moderna, mal ubicada y también ficticia. Esta es la plaga del síndrome de déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Este es un mapa de la incidencia del TDAH en Estados Unidos. El mapa de prescripciones médicas para el TDAH. No me malinterpreten. No quiero decir que el síndrome de déficit de atención no exista. Yo no tengo la formación necesaria para ello. Sé que la amplia mayoría de psicólogos y pediatras creen que sí, pero aún es un tema a debatir. Lo que sí me consta es que no se trata de una epidemia. Estos niños están siendo medicados tan rutinariamente como a mi generación nos quitaban las amígdalas, por los mismos motivos caprichosos y por la misma razón la moda de la medicina. Nuestros hijos están viviendo en el periodo más intensamente estimulante de la historia de la Tierra. Están siendo acosados con información y les están reclamando su atención desde todos los medios. Los ordenadores, los iPhone, las vallas publicitarias y cientos de canales de televisión. Y nosotros les penalizamos por distraerse. ¿Distraerse de qué? Cosas que son un aburrimiento, en la escuela sobre todo. Me parece a mí que no es totalmente una incidencia el hecho de que la incidencia del TDAH haya crecido paralela al incremento de los test estandarizados. A estos niños se les está dando cosas como Ritalin, Adderall, a menudo medicación bastante peligrosa, solo para hacer que se concentren y se calmen. Pero según esto, el déficit de atención aumenta al ir al este de este país. La gente empieza a perder el interés en Oklahoma. Ya casi no pueden pensar en Arkansas. Y para cuando llegan a Washington, lo han perdido completamente. Y hay distintas razones para ello. Es una epidemia ficticia. Si lo piensas, las artes, y no quiero decir que sea exclusivo de las artes, creo que también es cierto para las ciencias y para las matemáticas, pero permítanme hablar en particular de las artes, porque ellas son las víctimas de esta mentalidad en especial. Las artes tratan especialmente la idea de experiencia estética. Una experiencia estética es una en la que tus sentidos están funcionando a su máxima capacidad. Cuando te hallas presente en el momento actual, cuando vibras con la emoción de lo que estás experimentando, cuando estás plenamente vivo. Y la anestética es cuando cierras tus sentidos y te atontas ante lo que está sucediendo. Y muchos de estos medicamentos hacen eso. Estamos haciendo pasar a nuestros hijos por el sistema educativo a base de anestesiarlos. Y yo creo que deberíamos estar haciendo exactamente lo contrario. No deberíamos adormilarlos, sino despertarlos para que vean lo que sucede en su interior. Pero el modelo que tenemos es este. Yo creo que tenemos un sistema educativo modelado del interés de la industria a su imagen y semejanza. Les daré un par de ejemplos. Las escuelas aún están organizadas como si fueran fábricas. Tienen timbres que suenan, instalaciones separadas, están especializadas por asignaturas. Aún educamos a los niños por lotes. Les hacemos pasar por el sistema según su grupo de edad. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué suponemos que lo más importante que los niños tienen en común es su edad? Parece como si lo más importante de ellos fuese su fecha de fabricación, ¿no? Bueno, yo conozco niños que son mucho mejores que otros niños de su edad en distintas disciplinas, o en diferentes momentos del día, o que son mejores en grupos pequeños o en grupos grandes, o que simplemente trabajan mejor solos. Si te interesa el modelo de aprendizaje, no puedes empezar con esta mentalidad de cadena de montaje. Se trata esencialmente de una conformidad. Cuando ves el incremento de los exámenes estandarizados y de los currículos estandarizados, todo se basa en la estandarización. Yo creo que tenemos que ir justamente en la dirección opuesta. Esto es lo que quiero decir cuando hablo de cambiar el paradigma. Hay un estudio estupendo que se ha hecho recientemente acerca del pensamiento divergente. El pensamiento divergente no es lo mismo que la creatividad. Yo defino la creatividad como el proceso de tener ideas originales que tengan valor. Pensamiento divergente no es sinónimo de creatividad, pero es un componente esencial de la misma. Es la capacidad de ver montones de respuestas posibles a una cuestión. Montones de maneras diferentes de interpretar una cuestión. Pensar lateralmente, como lo llamó Edward de Bono. No pensar solamente de manera lineal o convergente.
Soy capaz de ver múltiples respuestas y no solo una. Así que yo diseñé un test para esto y voy a inventarme un ejemplo. A la gente se le puede preguntar cuántos usos se le ocurren para un clip. A la mayoría se les ocurren unos 10 o 15. A la gente que se le da bien se le pueden ocurrir 200. Y lo hacen porque preguntan, ¿el clip podría estar hecho de goma y medir 60 metros? ¿Tiene que ser un clip tal como lo conocemos? Bueno, pues diseñé el test y lo probé con 1500 personas. En un libro titulado Más allá del punto de ruptura, y en el protocolo del test, si superabas una puntuación determinada, se te consideraba un genio del pensamiento divergente. Así que quiero preguntarles, ¿qué porcentaje de la gente que hizo el test puntuó como genio en pensamiento divergente? Y debo decir una cosa más acerca de ellos. Eran niños de jardín de infancia. Así que, ¿qué opináis? ¿Qué porcentaje de genios? 98%. Bueno, la cuestión es que era un estudio longitudinal, así que los mismos niños volvieron a hacer el test 5 años después, en edades entre 8 y 10 años. ¿Qué pensáis? ¿50%? Volvieron a hacerles el test otra vez, 5 años más tarde, cuando tenían entre 13 y 15 años de edad. Y se observa una tendencia, ¿no? Bueno, esto nos indica algo interesante, porque se supone que tendría que ser al revés, ¿no? Empiezas no siendo muy bueno, pero mejoras a medida que te haces mayor. Pero esto demuestra dos cosas. Una es que todos nosotros tenemos esta capacidad. Y la otra es que esta capacidad se deteriora en general. Muchas cosas les han pasado a estos niños durante su crecimiento, pero yo estoy convencido que lo que más les ha influenciado es que a estas alturas ya han obtenido una educación académica. Se han pasado 10 años en la escuela, oyendo que solo hay una respuesta correcta. Esta es la parte de atrás del libro, pero no la mires. Y no copies, porque eso es engañar. Fuera de las escuelas, a eso se le llama colaboración. Esto no sucede porque los docentes así lo quieran. Es simplemente porque sucede así. Es porque se halla presente en la reserva genética de la educación. Tenemos que pensar de forma diferente acerca de la capacidad humana. Tenemos que superar esta vieja idea acerca de lo académico y lo no académico, lo abstracto, lo teórico, lo vocacional, y empezar a verlo como lo que es, un mito. En segundo lugar, tengo que reconocer que la mayor parte de las veces el buen aprendizaje se da en grupos y que la colaboración es lo que alimenta el crecimiento. Si atomizamos a las personas, las separamos y los juzgamos por separado, formamos una especie de desconexión entre ellos y su ambiente de aprendizaje natural. Y en tercer lugar, un asunto importante es la cultura de nuestras instituciones, los hábitos de estas instituciones y los hábitats que ocupan. Es maestro de la escuela de la Bahía, de un pueblecito, y además tengo el placer de poder decir que fue mi profesor en segundo de primaria. Así que, ¿no? Pues un placer. Y hombre, no sé qué decir después de lo que he visto. Bueno, que no soy profesor, soy maestro. ¿Se me oye bien? Y además me gusta estar así, es muy incómodo. No sé cómo ponerme para que... ¿Vas a estar grabándolo, perdona? ¿Qué has pasado? Pues nada, un día estaba en casa y tuve una llamada telefónica. Si estáis todos, sí, tengo un montón de gente que conozco, sí. No sé qué voy a contar de aquí. Y me dice que soy Álvaro, que si te vienes a contarnos cómo está la escuela pública. Y bueno, estuvimos charlando, hacía tiempo que no nos saludábamos. Y yo qué queréis que le diga, te voy a contar la escuela pública con mis gafas. Y todo el mundo, o la inmensa mayoría, cuenta las cosas con sus gafas. Pero no solamente las cuenta, sino que las escucha con sus gafas. Y entronco un poquito con el último vídeo que habéis puesto. Es un crack, me parece muy interesante, porque al final es que nos enseñan a mirar de una forma determinada. Y yo no puedo contaros que eso sea malísimo, porque trabajo dentro. O sea que no sé qué contaros.
Voy a contaros una anécdota de esta mañana. Sabes que, bueno, tengo poquitos niños, yo soy un privilegiado trabajando en la escuela pública. Son 9 niños los que tengo en mi clase. Eso no es normal. Lo normal es que haya pues, una ratio de 20, 25, incluso en algunos sitios 28, de escuela pública. En la escuela privada incluso más. Con lo cual, y además vivo en un sitio muy chiquitito, somos 2 maestros, no es mi colegio completo, allí se ayudan los pequeños a los mayores, entonces mi realidad es una realidad absolutamente privilegiada. Esta mañana digo, voy a hacerles un control de matemáticas. A los de quinto es esto. Hoy saco el libro, me pongo a hacer unas fotocopias, llega el recreo, salen al recreo y pasan los niños y empiezan a mirar el control. Y me dice una conserje que han contratado este año, por aquello de que no hay trabajo, y entonces han buscado los políticos dar un sueldo a alguien, ¿no? Pero nosotros nunca hemos tenido conserje. Y me dice, Cándido, que está mirando el control. Y digo, qué bien. Es que eso lo van a saber, que yo quiero que se lo sepan. Pero claro, eso no es lo normal. Lo normal es que el control sirva, como se ha visto aquí, más bien para una especie de medición si tú estás en la banda de los alta, en la banda media o eres un desastre. Así que te echamos ya, ¿no? Y es que la escuela está planteada para esto. Está planteada para hacer buenos ciudadanos, pero sobre todo sumisos. De hecho, parece ser que las estadísticas dicen que triunfan más las chicas que los chicos en todo el sistema educativo porque son un poco más tranquilas y los chicos más nerviosos. Pero yo me niego a pensar que sean más inteligentes que ellos o igual que ellos. Es más, no tendría que ser solamente la inteligencia, ¿no? Si somos fieles a lo que dice la ley general, o sea, el derecho a la educación, dice que es desarrollar personas íntegramente. Pero nos dedicamos solamente al intelecto. No importa que sepas moverte bien en ámbitos creativos, eso no se valora. Por lo tanto, no estoy diciendo nada distinto de lo que ¿no? Ahora yo, si tengo que decir qué quiero transmitir, yo lo voy a transmitir ahora mismo. Que quiera luego se quede y que no se sepa. O sea, lo importante que voy a transmitir es escuchar vuestras inquietudes profundas y ser fieles a ellas. Profundas. No lo que me gusta hacer porque me mola ahora, sino profundamente. Y para eso hay que escucharse. Y no nos enseñan a escucharnos. Pero si yo escucho profundamente lo que siento, voy a vivirlo con vitalidad, voy a vivir con tal pasión que haga lo que haga, lo voy a hacer bien, aunque me equivoque. Y dentro del ciclo del humano está el equivocarse. No sé qué pensáis. Entonces vuelvo a la escuela pública, que es para lo que me habéis traído aquí, ¿no? En la escuela pública está, como toda la sociedad, estructurada piramidalmente. El ministro dice cómo se tiene que hacer con sus equipos y deciden qué tipo de educación hay que hacer. El ministro no quiere problemas, quiere que todo funcione bien. Debajo del ministro están los siguientes y los siguientes y los siguientes hasta que llegamos al niño, ¿no? Entonces, por encima del niño está el maestro. Yo no quiero problemas. Si me das problemas, te castigo. Y como tengo poder, te castigo. Pero yo como maestro, si le doy problemas a la inspectora o a mi director, ya mal. Con lo cual, está montado de tal manera que si el primero no da problemas al segundo, el segundo está feliz. Si no da problemas al tercero, y así debería de funcionar. Cuando sale algún maestro, que cada vez somos más, que damos algún problema, se remueve la estructura y ya empiezan a haber dificultades. Otra vez. El maestra, no voy a decir el nombre, no es importante, pero además confío en que no la conozcáis. Es una maestra que, bueno, pues la mujer tiene dificultades personales.
Entonces es una persona que crea muchos conflictos con padres, con niños, con el trabajo, no sé qué. No está bien adaptada. Y luego el otro ejemplo soy yo, que de este sí puedo hablar, porque no me va a decir luego que he utilizado esa información. Entonces, el otro soy yo, que algunas veces hago cosas raras. Y viene la inspectora a decirme a mí que estoy haciendo cosas raras. Entonces, el director viene a decirme, es que esto no se puede hacer. ¿Y qué está mal? ¿Qué es lo que está mal? ¿Por qué no se puede hacer? Hombre, porque la inspectora, lo que no quiere es problemas. Ahora está otra persona que crea problemas reales, pero a la inspectora no le afecta, la inspectora hace así y no quiere verlo, lo sabe, no quiere verlo, no tiene por qué estar sobre ello, no pueden cambiar la conducta de esta persona, pues ahí lo dejan, porque no le afecta a ella en su competencia. Por lo tanto, dentro de la escuela pública lo que hacemos, los que somos un poco distintos, es aprender a sobrevivir, saber lo que puedo hacer más o menos y no creo mucho problema, saber lo que no puedo hacer aunque yo quisiera y luego no hacer de lo que me puedo escapear. Y eso, yo ahora mismo los 3 maestros aquí, aparte de mí, y sé que coincidimos en esto. No hacer lo que me va a crear muchos problemas porque enseguida van a venir a decirme qué estás haciendo, pero ¿dónde vas? Es una correa de transmisión, la escuela pública. Y a pesar de todo, yo soy defensor de la escuela pública antes que de la privada. Porque si es correa de transmisión la escuela pública, no os cuento ya la privada. ¿Por qué? Porque la privada busca resultados inmediatos. Y en general la privada lo que tiene que ganarse es a los clientes, que son los padres. En la pública yo no me tengo que ganar a los padres. En todo caso puedo tener buena relación con ellos o mala. No es demasiado importante. A mí no me afecta en mi sueldo, no me afecta en mi estatus. Pero en la escuela pública sí. Digo, en la privada sí. En la privada si no funcionas como maestro, porque tú tienes que seguir un ideario o por lo menos una aparente ideal. Con lo cual, entre pública y privada, yo soy defensor de la pública. Dentro de la pública, lo que podamos. Y luego están las alternativas. Bueno, las alternativas, no nos engañemos, hoy por hoy, no dejan de ser un modelo marginal. Y os lo digo yo, que en mi casa hay una escuela alternativa, en mi casa personal. Una escuelita que ya os cuento, que conocéis, empezaron 7 niños y ahora hay 10. Quien da clase no es maestra, no son maestras, son chicas, sino que son educadoras, y el planteamiento es que sea desde la vida, que es lo que yo suscribo. Y eso ¿Qué más cuento? Álvaro. Desde dentro de la escuela pública, ¿cómo puede hacer un profesor para lo que explicabas, el cómo estaqueo de estas normas que ponen, del director, de tal? Porque, hombre, yo aquí también tengo el placer de conocer a José María, como profesor del colegio de mi barrio, de Inveja, y me imagino que con él no habrá problemas. Pero cuando tienes un director, cuando tienes a alguien que realmente te está diciendo esto así, esto así, ¿cómo realmente consigues tú desde ti mismo hacer que estos alumnos no reciban la educación tan reglada que existe en la educación pública? ¿O que los ven? Es que nunca me van a decir, por ejemplo, no hagas asamblea en clase. Eso no me lo puede decir nadie. Luego tienes un director como José María que no solamente no te dice no lo hagas, sino que te dice algo. Está bien, ánimo, que sigue. Y el otro manifiesta otra desviación de lo normal y te dice ánimo, ¿no? Pero él es también es marginal, no es el prototipo de director. El prototipo de director no quiere problemas. El prototipo de inspector no quiere problemas. Y sí hay inspectores que de pronto te encuentras uno raro y que te ve a ti también raro y entonces hay sintonía y empiezas a hacer cosas raras que te permiten. Pero si no, no. Si no, no me crees problemas que yo no te los crearé aquí. Vosotros sois muy jóvenes, no habéis hecho la mía, pero en la mía es igual. No me crees problemas y no te los crearé a ti. Como me crees problemas, te los crearé. Y es la misma estructura, es una estructura así,
donde el que está aquí no quiere problemas y quiere que todo funcione. Ya se preocupa de poner en todo el escalafón a gente que básicamente le resuelva las posibles problemillas. Lo que ocurre es que ahora está habiendo tal cantidad de fracaso escolar porque la mentalidad de los valores que se están transmitiendo desde la sociedad son antagónicos con lo que se debería de transmitir desde la escuela. La escuela dice una cosa, luego hace otra, pero dice otra cosa, ¿no? Y dice que tienes que ser buen ciudadano, tienes que ser solidario, tienes que valorar a todo el mundo, tienes que integrar, y pues son mentiras. Cuando lleguéis a, estéis estudiando, lleguéis a una oposición, pues yo o tú, mejor dicho tú o yo, pero no es voy a ser solidario contigo y ir a pasar el examen a ver si sacas tú la plaza y yo no. Por otro lado, hay diferencia entre lo que es la escuela pública para todos en primaria y luego lo que es la especialización, ¿no? Y en primaria todavía hay espacios. Más arriba, yo estuve trabajando 2 años en el instituto y ya es que se busca la especialización de la especialización. Igual que la mayoría, en los colegios normales, la mayoría de los maestros tienen que el nivel intelectual de sus alumnos vaya subiendo, en el instituto se cree que son de la universidad. Habéis pasado hace poco y lo sabéis. No me estoy inventando nada. Quieren más, y más, y más. Parece que lo único que es que sepas. Pero eso está muy lejos de que sientas, ¿no? Y lo primero que os he dicho, el mensaje que yo quiero transmitir es este, ¿no? Escucha lo que siente, que lo vas a hacer con pasión, lo que sea. Y yo creo que estamos en un momento ahora que absolutamente mágico, en el sentido de que hay tal desconcierto, hay tal descoloque, los valores están cayendo por un lado, pero es la oportunidad para que salgan por otro, y que salgan otros valores distintos. Que realmente la gente de vuestra generación que sea capaz de ser fiel a ese sentir profundo, tenéis la oportunidad de crear algo distinto. ¿Que os vais a equivocar? Pues quizás sí, pero desde luego no por el mismo camino por el que vamos, ¿no? En ese sentido yo animo a toda la gente que siente hacer algo distinto que lo haga. Aunque sea pero bueno, si es que sé que te vas a estrellar, bueno, pero estrellate, pero te vas a estrellar con pasión, no que te quedas que no ni respiras, porque claro, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y tú no quieres hacer eso, pero lo tienes que hacer. Y ha dicho otra cosa que también comparto, ¿no? Dice, estar formado no te da garantía de nada, es mejor estar formado que no. Yo también creo que es mejor. Te va a dar criterios, aunque sean estándares, aunque sean manipulados, aunque sean dirigidos, te va a dar ciertos criterios, ¿no? Pero eso a cualquier cosa, mejor yo pienso, mejor sigue tu impulso, siéntelo profundamente, ¿no? Y esa es la vida al final, ¿no? Y es la vida de un maestro también. Cuando un maestro empieza jovencilla, y hace lo que le apetece, que quiere hacer porque cree que es así como tiene que ser, pues se va a equivocar, seguro. Pero va a ir recibiendo una experiencia que eso a lo largo del tiempo va a ir reconduciéndolo, pero le da una vitalidad que no tiene lo que le han mandado siempre. No, es que tenía que hacer esto y bueno, eso se come en la vida de cualquiera. Lo que tenemos que, la vida es así por un lado, en el sentido de que cuando miras para atrás, yo me veo ahí sentado ayer. Entonces, ¿qué ha sido? Pues toda mi experiencia vital y todo lo que yo he cargado de decir, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo hago. Y no, esto es lo que yo creo, pero no puedo hacerlo, porque, bueno, eso es una tontería, porque me voy a equivocar, porque son sueños, porque quién va a vivir en este entorno, o en esta propuesta de vida, o no sé, mejor. Yo creo que seguir ese impulso. Pregúntame de la escuela pública, porque si no me voy a otra cosa. Bueno, quien quiera. También los que estáis dentro podéis preguntarme algo, a ver si me lo sé. Yo quería que explicar un poco más sobre el proyecto de educación que tienes, la escuela que tienes en tu casa. Expliques un poco el método de enseñanza que tienes, cómo lo organizas.
Si os he mandado el mensaje de que soy yo el que lo tiene, no. No, es en mi casa, ¿vale? Y surge a raíz de que hay un movimiento de gente inconforme, desconforme con lo que hay, inquieta y formal. Entonces tienen que ser. Y dicen, yo eso no lo quiero. A partir de eso se junta un grupillo y empiezan a hablar entre ellos, y de alguna manera están buscando un espacio donde hacerlo, y en mi casa hay espacio. Y entonces, aparte de que hay sintonía y que yo con esta gente, evidentemente, si no, no estaría en ella. Pero bueno, y yo soy maestro, entonces, de alguna manera, pues cuando tienen alguna... Esto como, pues les puedo decir, yo lo haría así. Con todas las comillas que queráis también, ¿no? Porque yo lo haría así desde que tengo un recorrido de 20 y tantos años de maestro, 30, desde que tengo una experiencia vital determinada y desde que yo concibo la educación de una forma que a lo mejor no es exactamente como la tuya. Me parece que he estado diciendo que yo veo el mundo con mis gafas, ¿no? Y vosotros estáis escuchando con vuestras gafas. Pero bueno, en ese que sí hay buena sintonía, pues cuando puedo les echo una mano, ¿no? Les digo, esto yo lo organizaría así y esto yo lo plantearía así. Entonces, estar en el campo, tener un entorno rico en estímulos, tener un espacio libre y luego plantearse que son niños pequeñitos, el más mayor tiene 4 años, pero plantearse que básicamente tiene que ser un lugar donde estén ellos a gusto y haya propuestas, pero puntuales y no demasiado directivas. Ese es el modelo de alguna manera, ¿no? Pero sí hay propuestas y hay una organización y se organizan. Aquí no nos podemos poner los juguetes, tenemos que ponerlos allí, o aquí no vamos a poner el arenero, no podemos entrar con la arena en la casa, tenemos que salir con una bota y entrar con unas zapatillas, ¿no? Esas cosillas hay que organizarlas. Ahora es muy interesante porque no se sabe quiénes son, si los padres que han creado la escuela o han sido esas 2 chicas que tenían interés y han propuesto. Eso ellos ni siquiera lo saben tampoco, ¿no? Ha sido un sí, no, oye, pero entonces podemos, vamos, venga, vamos, ¿no? Y en ello están. Están empezando, llevan 2 meses. Y el grupo de padres está teniendo muchas reuniones para organizarse desde la economía, cómo pagamos a estas chicas, cómo pagamos algunos materiales que ha habido que comprar, hasta qué queremos, cómo queremos que sean las clases, cuál es el ideal que tenemos. Pues todo eso es creación. A mí me parece fascinante. Qué distinto al padre o madre que coge al niño, lo lleva a la escuela, que como mucho dice, vaya maestra como tú, o vaya maestra. Por eso decía, implicaros a todos. No sé de dónde estábamos. ¿Qué más tienes? El modelo pedagógico no tiene todavía. No, 4 años, claro. Será más, pues intentar que se lo pasen bien, que hagan ejercicios de creatividad y cosas así. No, los lunes tienen juego motriz, sé que los viernes hacen cosas de cocina. Otro día, todavía no, pero está ayudándole a sumar. No sabe sumar, pero a la hora de explicárselo, le está reforzando su aprendizaje. Para mí sería el ideal, ¿no? La escuela pública tal como está, o la escuela en general tal como está, no hace eso. Sería muy difícil y desde luego sería cambiar el chip a todo el profesorado. Pero nosotros, como vivimos allí en un rincón, casi que ni nos conocen, y que somos poquitos, pues podemos hacerlo. Por eso esa gente que se planteaba alguna escuela alternativa, pues enseguida, sí, dijeron a Valía, que ahora lo hacen distinto, ¿no? Había una palabra por ahí. ¿Tú querías levantar? Va con lo que has dicho antes, te iba a pedir ejemplos concretos de tus rarezas con los alumnos, que son todas, para que cuentes así Más rareza. algo concreto.
que yo soy muy raro, me aviso. Pues rarezas con los alumnos, algunas veces hacemos yoga por la mañana. Otras veces hacemos exploración. Utilizo muchísimo eso, a nivel casual lo recomiendo, los mandalas. Entonces una amiga mía se propuso hacer un mandala diario y como ellos hacían mandalas conmigo, les dije, oye, mira el blog de Carolina, vamos a ver el blog de Carolina. Y entonces estuvimos viendo el blog de Carolina y ellas dijeron, nosotros también. Pero claro, hacer un mandala era complicado, ¿no? Todos los días. Dedicarle una hora a eso me parecía que era demasiado. Y entonces, bueno, pues no podemos hacer uno al día a no ser que encontréis otra fórmula. Entonces decidieron que en vez de hacer un mandala tamaño folio, pues más pequeño. Y todos los días estuvimos durante un mes haciendo un mandala 15 minutos. Cuando terminó querían seguir. Bueno, eso fue en junio por ahí, mayo por ahí. Llegaron las vacaciones y lo dejamos. Y ahora ya estamos volviendo a decir, oye, mandalas no hacemos. No sé, hay más cosas raras que ahora mismo no caigo. Os recomiendo los mandalas, si sabéis. Una cafetería. Pues la camiseta, el dibujo ese es el mandala. El mandala se supone, bueno, son dibujos que tú los vas, normalmente son en blanco y negro, ¿no? Entonces tú los vas dibujando de afuera a adentro, si no recuerdo mal, es de afuera a adentro. Y es lo que utilizan pues los en el Tíbet, ¿no? Y todo esto. Es como una forma de encontrarte a ti mismo, ¿no? O sea, tú te relajas y vas pintando cada dibujito de fuera, ¿sabes? Con colores. Son como si fueran, yo qué sé, un círculo con mogollón de cuadraditos. Entonces tú lo vas coloreando un cuadradito de rosa, otro de naranja, y vas de fuera pintando hacia adentro, ¿sabes? Así todo el rato. Y se supone que es como para concentrarte a ti mismo, para conocerte a ti mismo, para como para bajar ahí un poco la paz y el rollete. Vamos, esto es lo que Bueno, de todas formas, la información tenéis a patadas, te metes en internet, tecleas mandalas y vas a encontrar de todo, esa explicación, otra explicación, y si tecleas mandala educación, vas a encontrar un montón de modelos que lo puedes aplicar todos los días, y también explicaciones teóricas porque lo van a explicar mejor que yo seguro. Bueno, ¿ya? ¿Tiene alguna pregunta por ahí? Al ser un grupo tan reducido, luego imagino que pasará a un instituto ya más realista, más normal, ¿no? Pasará a un programa. ¿Hay algún problema de adaptación de estar acostumbrados a un grupo de 9, con un profesor encima, que hace mucha libertad y tal, a pasar a una clase 25, 30, 35 alumnos? Porque es que no se va al instituto en el pueblo, que es el instituto. Entonces allí se enfrentan ya con muchos grupos, con muchos alumnos. Entonces, ¿cómo es el proceso de adaptación? Si tienen problemas para eso, o porque no perderán desde el primer momento no perderán la pista, sino que seguirán llevándose un poco al principio, pero si hay problema de adaptación o algo. Te digo la realidad que yo vivo, que no tiene por qué ser de todos, ¿no? Pero al ser un pueblo pequeño, todos los niños se conocen. Y pongamos que tú te vas este año porque has terminado sexto y te vas al instituto. Pero tú te vas al instituto y en el instituto hay niños que tú has estado 5 años con ellos, niños y niñas. Entonces estos te sirven de puente para introducirte y muchas veces para apoyarte. Al ser un pueblo pequeño, pues hay un sentimiento como que somos no hermanos, no primos, pero somos algo más que solamente conocidos, ¿no? Y cuando llegan los más pequeños, los mayores los arropan un poco. Luego depende de la personalidad de cada uno. Y en cuanto al resultado académico, los buenos son buenos, los medianos he intentado y normalmente van bien, y los que tienen muchas dificultades en el instituto se hunden directamente. Porque en el instituto no se tienen en cuenta todas esas cosas raras que yo hago, ni esas actitudes que tiene un maestro en general, que sí hay una gran diferencia entre maestro y profesor.
el maestro o maestra tiene una relación muy personal con los críos y los profesores, ¿qué os voy a contar? Se acaba de decir, tendrás buen rollo con 2 o 3, los demás te miran como casi ni te conocen, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo que sí puedo decir durante la primaria, los niños que viven en este entorno están felices. Para mí eso es muy importante. Si lo mirase solamente en resultados académicos, no sabría qué es mejor. Yo sigo apostando por esto, claro, si no, no lo haría. Pero no sé qué es mejor. Y luego eso cada uno contará su película, ¿no? Su realidad. Con mis gafas es así. Queda una pregunta. Al principio dijiste que la educación privada era mucho peor que la pública, que se pueden hacer menos cosas así alternativas. Pero claro, sí que hay algunas escuelas privadas que están funcionando un rollo alternativo. No sé si en realidad lo están vendiendo así, pues en su mierda de más cara. Pero en el documental de la educación prohibida, que es un pedazo de documental, sale Palau Montessori en Girona, y ahí a mí me gustan las ideas que te dicen. Pero eso no es normal. La privada es que te den un ideario en este país básicamente religioso. Entonces, claro, si quieres hablamos de Montessori, hablamos de las libertarias tipo Paidella, o si quieres hablamos de Waldorf. Pero Montessori igual son inaccesibles para el común de los mortales, son carísimas. Bueno, yo no quiero ocuparme esto. Muchas gracias. Si os ha servido de algo. Siempre recuerdo una clase de filosofía donde el profesor nos relató esta historia. En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento, encadenados de forma tal que solo podían mirar hacia el fondo de la cueva. Una hoguera y figuras manipuladas por otros hombres proyectaban en esa pared todo tipo de sombras. Para los prisioneros, las sombras eran la única referencia del mundo exterior. Esas sombras eran su mundo, su realidad. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción sería un profundo temor a la realidad. Podría entender lo que era un árbol, el mar, el sol. Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. El profesor nos explicó brevemente las interpretaciones del mito en relación al conocimiento, la ilusión, la realidad, y cómo posiblemente estemos dentro de una gran caverna que a su vez está dentro de otra. Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre libre de regresar y compartirle al mundo lo que había visto. Pública, gratuita y obligatoria. La escuela como la conocemos nace a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Prusia. Con el fin de evitar las revoluciones que sucedían en Francia, los monarcas incluyeron algunos principios de la Ilustración para satisfacer al pueblo, pero manteniendo el régimen absolutista. La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y castas. Su estructura, heredera del modelo espartano, fomentaba la disciplina, la obediencia y el régimen autoritario. ¿Qué buscaban estos déspotas ilustrados? Un pueblo dócil, obediente, y que se pudiera preparar para las guerras que hubieron en esa época entre todas las naciones que estaban naciendo. Por ejemplo, Catalina la Grande de Rusia llamó a los enciclopedistas franceses a preparar esto mismo. Diderot, uno de los más famosos, estuvo allí para armar este paquete, ¿sí?, formador, no de ciudadanos, sino que de obedientes súbditos de estos estados. Las noticias del exitoso modelo educativo viajaron rápido, y en pocos años, educadores de América y Europa visitaban Prusia para capacitarse. Con el paso del tiempo, el modelo se expandió a nivel internacional.
Muchos países importaron la escuela moderna con el discurso del acceso a la educación para todos, elevando la bandera de la igualdad, cuando justamente la esencia misma del sistema provenía del despotismo, buscando perpetuar los modelos elitistas y la división de clases. Ese es el origen de la educación pública. Fíjense ustedes que Napoleón, un poco posterior, y enemigo jurado de todos estos déspotas, hizo lo mismo. Él lo decía con todas sus letras. Yo quiero formar un cuerpo docente para poder dirigir el parecer de los franceses. ¿Se entiende? Él lo tiene claro. Y eso opera, se sepa o no se sepa, hasta el día de hoy. La escuela nace en un mundo positivista regido por una economía industrial. Por lo tanto, busca obtener los mayores resultados observables con el menor esfuerzo e inversión posible, aplicando fórmulas científicas y leyes generales. La escuela era la respuesta ideal a la necesidad de trabajadores, y los mismos empresarios industriales del siglo XIX fueron quienes financiaron la escolarización obligatoria a través de sus fundaciones. A principios del siglo XX surgieron variados movimientos en la pedagogía. Exponentes de diversas partes del mundo desarrollaron experiencias educativas concentradas en la acción, la libertad del niño y la construcción autónoma del aprendizaje, replanteando toda la estructura de la escuela tradicional. Pero a mediados del siglo, todas estas ideas transformadoras comienzan a caer en el olvido con el miedo a los estados totalitarios. La sociedad, cuando nosotros nacemos, la sociedad nos vuelve más ignorantes porque nos da respuestas a estas preguntas y nos da respuestas prefabricadas en la filosofía, en la política y hasta en las religiones. Entonces matan las preguntas y la capacidad de aprender. Yo creo que de manera sintética podríamos decir que la escuela está orientada a la respuesta. En cambio, los procesos educativos que ocurren fuera del ámbito de la escuela, pero que también adentro de ella, están orientados hacia la pregunta, hacia la indagación, en que la respuesta viene, pero no es lo medular del proceso. Y debe ser un educador, entonces, ayudar al develamiento de aquello, no imponer una respuesta. La importancia de la pregunta está planteada desde el principio de la filosofía en la antigua Grecia, donde el aprendizaje surgía del replanteamiento y la repregunta. Pero si es esta la naturaleza del aprendizaje, ¿por qué insistimos en estructurarlo, limitarlo, condicionarlo, ordenarlo? La enseñanza racionalista de la escuela moderna ha de abarcar el estudio de cuanto sea favorable a la libertad del individuo y a la armonía de la colectividad, mediante un régimen de paz, amor y bienestar para todos, sin distinción de clases ni de sexo. Todo el valor de la educación se basa en el respeto físico, moral e intelectual del niño. Y sobre todo no olvidemos que en materia de educación no hay más que un solo derecho superior a los otros y ante el cual todos deben ceder, el derecho del niño. Estudios indican que actualmente a la edad de 5 años, el 98% de los niños podría ser considerado genio. Son curiosos, creativos y tienen la habilidad de pensar de formas diversas, resolver problemas, es decir, tienen la mente abierta. El problema es que 15 años más tarde, solo el 10% de esos niños mantiene estas capacidades. O sea, de alguna forma estoy diciendo que desde más allá de la mente, desde el mundo de la conciencia, todos somos genios. Y realmente el maestro lo que tiene que aprender es a que sus alumnos puedan abrir las puertas en su mente para que desciendan todo ese conocimiento y esa creatividad y esa genialidad que todos llevamos dentro. Considero que la figura fundamental en todo tipo de pedagogía está en el maestro y la relación que se crea entre el alumno y el maestro. Y crear unos valores y crear una ilusión por aprender y crear una ilusión por llegar a ser ti mismo.
que es lo fundamental en este tipo de pedagogía, ¿no? Llegar a conocerte a ti mismo para poder sacar eso que tienes dentro. No para dar una respuesta y ser útil y no caer en el utilitarismo, sino caer en la autoconciencia, ¿no? De saber, yo soy esto y quiero hacer estos actos conforme a lo que yo soy. Para que haya una coherencia en tu vida. No se hacen exámenes, por lo tanto el alumno, la capacidad memorística, tiene otra manera de funcionar. Tiene una memoria acumulativa, sino más bien una memoria visual, una memoria de retroceso y avance. ¿Y qué sucede con esto? Que a lo mejor no da esa respuesta eficaz a un examen, una respuesta de saco un aprobado, saco, porque no es la técnica lo que ha aprendido, pero sí tiene una memoria acumulativa porque se van construyendo todos los conocimientos a lo largo de todos los años. También el hecho de que se tire 8 años con el mismo maestro, eso pues ha aumentado muchísimo su confianza y ha asentado las bases de su personalidad. Porque el docente en general está acostumbrado a ser el que dirige todo. Sin embargo, de esta forma le damos una participación activa al niño. Un docente que ya no dicta clases, sino está pasando por los grupos, orientando, facilitando. Los escucha y les da espacio para desenvolverse. El profesor hace las propuestas, no impone, sino que propone. No es que tú tengas la autoridad y él no la tiene. Se trata de sembrar en el alumno la idea de que él tiene que ser la autoridad en su propia vida. Es como que los educadores cuando estudian los van convenciendo de que la educación es así, ¿no? Y entonces tienen menos capacidad de cuestionar la educación. Pero no son felices, pero no la pasan bien, pero no disfrutan de su trabajo. Es muy importante empezar a mirar qué estoy sintiendo yo cuando estoy educando. ¿Me estoy sintiendo en paz? ¿O me estoy sintiendo en conflicto? El cambio en los maestros, pues en la misma línea que los padres, exactamente, es descubrir su propio ser, su propio potencial, en descubrirse más allá de las creencias y de la educación que han recibido. Por lo tanto, eso exige un trabajo interior muy grande, tremendamente grande. Pero sobre todo es un camino de autoconocimiento. Un maestro, para ser maestro, tiene que estar en un continuo proceso de autodesarrollo. Un trabajo muy profundo de sensibilidad, de conciencia, de armonía, de alegría, ¿no? Para atreverte a llamar maestro. En la actualidad, aún conservan su vigencia y se aplican evolucionados en lugares como la Escuela Paideia, un centro de enseñanza no autoritaria que, además de dotar a los alumnos de una instrucción racional y científica, estimula una convivencia basada en la tolerancia, la comprensión y el impulso continuado hacia la libertad responsable. Construimos un mundo en donde todos esos elementos de discriminación, de privilegios se eliminen. Y lo importante sea pues cooperar, llegar a acuerdos libres, poderse manifestar sin rechazo, el uso de la palabra sin dificultades y cambiar un sistema en el que no haya autoridad, sino que no autoridad que jerarquiza, no autoridad que domina, sino que cada persona manifiesta su autoridad personal de sus actitudes para proyectarlas de forma solidaria. Es una manera de concebir un mundo distinto, donde se radiquen las desigualdades, la injusticia. Y entonces pensamos que si se construyen mentes con esos valores, tienen que incidir forzosamente en una sociedad para evolucionarla. Mi plan es que la escuela sea de primera enseñanza, mixta, es decir, de niños y niñas juntos como en Sempuy, y tal como entiendo ha de ser la escuela del porvenir. Si durante el día servirá de escuela para niños, servirá de noche para los adultos, dando cursos de francés, inglés, alemán, taquigrafía y contabilidad. Las escuelas rurales o escuelas unitarias en general se ven obligadas a trabajar con niños de diferentes edades en conjunto. Suele afirmarse que esta es una desventaja,
Pero por el contrario, el aprendizaje se potencia en experiencias, vínculos y valores humanos, tanto para los niños como para el docente. Suele suceder que estas escuelas alejadas y marginales tienen una formación integral difícil de encontrar en escuelas urbanas que insisten en separar a los niños por edades. Esa temporalidad de la escuela también nos ha hecho tener en la escuela a los alumnos separados por generaciones. Entonces aquí están los niñitos de 6 años, de 7, de 18, etc. ¿No es verdad? Cuando el ser humano a lo largo de toda su historia ha vivido en relación intergeneracional, donde el pequeño ha compartido con el abuelo con el padre, una mezcla total. Y ahí el niño ha aprendido y ha aprendido muy bien. No estaban separados en cursos, sino que todos estaban juntos. Entonces todos subíamos la montaña juntos, todos trabajábamos juntos, todos hacíamos proyectos juntos, niños de diferentes edades, todos en una misma escuela unitaria, digámoslo así. Las distintas edades también crean las posibilidades para que suceda la ética, ¿no? Sucede a través de las experiencias del día a día, es algo vivo. Hay escuelas con aulas integradas juntando niños cada 3 años, otras donde hay niños que tienen hasta 6 años de diferencia, y en algunas vemos adolescentes compartiendo el espacio con pequeños que recién comienzan. También existen muchas escuelas que mantienen el modelo graduado, pero los niños pueden cambiar de grupos según sus necesidades y procesos. Por lo general coinciden en la edad, pero como hay chicos que por madurez están trabajando conectados con otros temas, en una de esas ellos trabajan en algunas materias con algunos grupos más chicos o con algunos grupos más grandes. El chico que no puede avanzar en una materia, que avance en otra, que no tenga interrupción. Es como un curso de agua, que encuentra una piedra y no se queda esperando a ver, busca por dónde pasar. Y si no crece, la pasa por arriba. Y esto permite que el niño que es fuerte en un área sea quien puede mostrar a los otros y ayudar a los otros en esa área. Y al mismo tiempo, él puede nutrirse del que es fuerte en otra área. La misión de la escuela moderna consiste en hacer que los niños y niñas que se le confíen lleguen a ser personas instruidas, verídicas, justas y libres de todo prejuicio. Para ello, sustituirá el estudio dogmático por el razonado de las ciencias naturales. Excitará, desarrollará y dirigirá las aptitudes propias de cada alumno a fin de que con la totalidad del propio valor individual no solo sea un miembro útil a la sociedad, sino que como consecuencia eleve proporcionalmente el valor de la colectividad. En vista del buen éxito que la enseñanza mixta obtiene en el extranjero, y principalmente para realizar el propósito de la escuela moderna, encaminado a preparar una humanidad verdaderamente fraternal, sin categoría de sexos ni clases, se aceptarán niños de ambos sexos desde la edad de 5 años. Otros aspectos importantes de la escuela moderna se concretan en hechos como que permaneciese abierta antes y después de los horarios de las clases, funcionando como guardería para los alumnos de familias en las que los cónyuges trabajasen, o el estricto cuidado que se tenía en proteger la salud y promover la higiene de los alumnos. Para la enseñanza de las asignaturas se emplea la experimentación y la observación. Para ello no se duda en dar clases fuera de los locales de la escuela, organizándose excursiones o meriendas instructivas donde se visitan industrias, se va al campo o se utilizan los parques públicos para observar distintos aspectos de la naturaleza. Jardines y plazas se usan también los domingos y las fiestas para llevar a cabo lo que Ferrer denomina las misas de la ciencia o de la razón. Tenemos la tendencia de tratar un tema a la vez en lo que decimos un bloque de clase principal. Y clase principal es cuando la atención está al máximo, es decir, de primera hora de la mañana hasta, en el caso de nuestra escuela, las 11:30. Empezamos el día normalmente con rítmica, sea un poco de movimiento, sean versos, sean canciones,
las tablas también se incorporan a menudo en la rítmica, al comienzo de la mañana. Y es en parte para centrarnos, para concentrar el enfoque de los niños en la clase, para juntarnos como pequeña comunidad. Luego seguidamente pasamos a la clase principal y tratamos un bloque a la vez, normalmente para 4 semanas. Luego, al cabo de estas 4 semanas, se pasa a otro tema, a otra materia, otra asignatura, y volvemos más adelante a la asignatura que hemos dejado atrás. La asamblea es la forma en que se tiene que relacionar las gentes de distintas edades y de distintas capacidades para quitar la autoridad y un sistema jerarquizado. Entonces la asamblea sirve para decidir, sirve para planificar, sirve para debatir, llegar a acuerdos, solucionar los conflictos, es decir, cualquier situación que se dé en la vivencia, en la asamblea con la participación y el mismo derecho para todo el mundo establece la igualdad. Entonces, el cuento es muy importante porque tú le estás enseñando tipos de arquetipos, ¿no?, de las personas, de cómo somos, ¿no? Entonces se le cuenta el cuento durante 2 o 3 semanas, el mismo cuento, y el niño le permite que se fije en un personaje, en otro, en cómo son y cómo actúan, ¿no? Y entonces tú le estás enseñando eso. No es solamente un cuento y una historia, ¿no? Tiene algo más personal. La gente que está afuera lo que más critica es que hagamos la comida, la limpieza y cosas de esas. Nos critica bastante por ello. Yo no le veo nada malo a eso. Y eso, aparte, pues enseña a ser una persona, a independizarte, a ser más autónoma, a hacerte responsable de tus propios actos, cosas que ahí fuera ni vamos. Y el cuco cantaba, el cuco cantaba, el miedo nórdico, cucú, lobo, ¿dónde estás? Tierra más cerca, porque le falta la harina y la sal. Mediar para que entre ellos puedan hacer ese trabajo y cada uno hacerse responsable de su parte en el conflicto. Comprender que el otro, tanto como yo, pues cree que está en lo cierto. Y bueno, desde ahí, ¿cómo nos podemos entender, no? Va a ser un ser que propicie la conversación, el intercambio y el afecto con el otro por construir un vínculo que les sirva para toda la vida, a ambos. Gran parte de estas experiencias, ya sean dentro o fuera de las escuelas, se ven obligadas a funcionar al margen del sistema, siendo negadas y excluidas. En algunos casos, los niños pueden rendir exámenes libres para justificar su aprendizaje, y en otros no se les permite obtener una validación de sus conocimientos. ¿Es realmente necesario que un papel nos diga que sabemos? ¿Acaso un título es prueba de que hemos terminado con éxito nuestra educación? ¿Acaso hay una educación que finalice o sea exitosa? Cuando sale la primera promoción sin papeles, hace el graduado escolar, aprueba, puede acceder al bachillerato sin problemas, es cuando la gente empieza a considerar que el papel no es tan importante. No nos preocupa de que no hubiese papeles porque ya veíamos que la educación que le iban a dar, le iban a tener, era bastante garantía para que ellos cuando llegasen a examinarse del graduado sacasen todo bien. Nosotros el primer año que estuvieron ellos allí fueron los primeros exámenes de graduado, todos aprobaron. La coeducación de las clases sociales también se lleva a la práctica en la escuela moderna, donde según el nivel económico de los padres, la matrícula podía ser gratuita en caso de que las familias tuviesen unos ingresos humildes o iba aumentando progresivamente su coste en el caso de familias más acomodadas. Ricos y pobres estudian juntos predicando la solidaridad y la igualdad desde la más tierna infancia. Otra de las facetas más importantes en la educación que proporcionaba la escuela moderna es la importancia e integración de los juegos en ella. Pero quizás lo más atractivo y vanguardista de su sistema educativo sea la ausencia de premios y castigos y de exámenes. Si queremos una sociedad diferente,
Lo único que realmente tenemos que hacer es amar a los niños para que ellos aprendan a amar a otros. El conocimiento va a venir solo. Los resultados del mundo vienen solo. Pero un niño que no fue amado difícilmente va a aprender a amar. A raíz de esto, aquí Pablo y Miguel nos cuentan un poquito su proyecto de Guaira. Y simplemente agradecerles que hayan venido y ya está. Venga, vamos a hacer con ellos. Bueno, pues nosotros, Miguel y Pablo, y pertenecemos al colectivo Guaira. El colectivo Guaira es un grupo de personas interesados en la educación libre, por lo menos en lo que nosotros entendemos como educación libre. Preferimos no dar mucho la chapa, entonces vamos a ver si no nos tenemos mucho y hay más tiempo para la reflexión, el debate, preguntas, etcétera, que me parece muchas veces más enriquecedor, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ir comentando dependiendo de eso, de las inquietudes o de las aportaciones. Y nos gustaría empezar bueno, Álvaro nos presentó, bueno, ahora no, pero sí que nos ha presentado una vez, como nos ha dicho una vez, como una escuela alternativa, una escuela libre, etc. Nos parece muy importante partir de aquí. Nosotros no nos consideramos una escuela ni libre ni alternativa y nos viene muy bien esto para encauzar todo, ¿no? No nos consideramos una escuela libre, primero porque la palabra escuela no la asumimos, no parece que nos defina. Por varias cosas, pero bueno, vamos a hablar de dos. Que sí, claro, como ha estado Cándido charlando mucho y ha contado tantas cosas, y también aparte de la otra escuela, ¿no? de la Avellana, tantas cosas que no sabemos muy bien qué más aportar. Pero bueno, esto tal vez es lo que nos diferencia de un proyecto de escuela libre. Y son dos cosas que para nosotros son fundamentales. La primera es que en nuestro espacio, por llamarlo de alguna manera, le llamamos espacio educativo, que es uno de los proyectos que tiene Guaira. Sí que después hablamos de los otros dos, si interesa, pero este sería el que se asemeja más a una escuela libre. En nuestro espacio educativo hemos eliminado los roles de maestro, profesor, alumno, docente, discente, educador, educando, etc. Y eso nos parece fundamental, ¿no? Somos personas, entendemos que la educación se da constantemente y que no hay una persona que sea educadora y otra educanda, sino que todo el rato nos estamos educando mutuamente. Y por lo tanto no hay personas que saben más, que sean maestros, y personas que sepan menos, que sean alumnos, sino que cada uno dispone de un saber, y ese saber lo puede compartir o no, además se va aumentando o reduciendo dependiendo de las experiencias que vaya teniendo. Esto por un lado. Y por otro lado, nos parece importante destacar que al hilo de este tratar de suprimir los roles, también hemos tratado de suprimir ese rol en cuanto a la diferenciación con los padres, ¿no? Es decir, es un espacio educativo abierto a todo el mundo. Las familias vienen con los niños y las niñas y están en el espacio, tanto adultos como niños y niñas, de igual manera, ¿no? No hay uno que sea educador, o acompañante, o maestro, sino que todos somos personas y entre todos nos educamos. Tal vez la diferenciación, no sé si hubiera una diferenciación entre niños y adultos, es que los adultos cuidamos de que el espacio sea seguro, de que los niños estén bien, de que si se interesan por algo, pues proporcionárselo, etc. No sé qué se ha llegado más. No, bueno, supongo que con esta pequeña descripción quedarán muchísimas cosas muy poco claras, porque la verdad es que es un planteamiento de la educación muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces, casi mejor, si queréis, ir tirando de donde queráis con las preguntas que queráis.
En principio, ¿para cuántos alumnos, no? ¿Cuántas personas podrían ir a niños y niñas están yendo? ¿Qué cupo tenéis pensado poner? La verdad es que tenemos que debatirlo. Porque, bueno, al principio sí que nos planteamos ciertas cosas, porque al principio teníamos un planteamiento de escuela libre hace un tiempo, que por diferentes reflexiones hemos transformado en esta idea de comunidad educativa o pues educativo compartido, ¿no? Pero al principio pensábamos como escuela libre con un acompañante, que acompañante es una manera de decir maestro en la terminología de escuela libre, podía asumir, dependiendo del espacio, pues más o menos una ratio de 1,5, ¿no? Algo así, 1,7 decían, así tal. Pero ahora con este nuevo planteamiento pues solemos ser suficientes adultos, no hay problema, ¿no? Porque están... Bueno, entendemos que los niños pequeños de 2 años para abajo, pero lo de 2 años es relativo, según las necesidades, por motivos afectivos, bueno, y porque lo creemos así, pero no somos los únicos, vamos, ahí la psicología afectiva lo respalda también, con quien mejor está es con su mamá o su papá. Entonces, la mamá o el papá de los niños pequeños está siempre. Y luego, por las mayores, que tienen 3-4 años, pensamos que con que haya uno para las poquitas que son ahora, que son 4 máximo, y no vienen siempre todas, o sea, eso por supuesto es libre, ¿no? La hora a la que se viene, la hora a la que se va, los días que vienen, los días que vas, eso es totalmente libre. Y pensamos que con un adulto vale para estar con esas 4 niñas. Y ideal 2, por si hay 2 que quieren ir a un sitio y otras 2 no. Entonces, y ahora mismo, en cuanto al número, pues hay como un grupete de mayores, que son esas niñas, y otro grupete de pequeños, en torno al año y medio, de más o menos 4 también. Lo que pasa es que desde que empezamos 6 niños, 5 familias, porque una es normal, y ahora pues ya en el poco tiempo que llevamos con ese espacio ya hay como 4 o 5 niños más, sí, 9 familias. En total estamos contando y somos 9 familias y 11 niños. Sí, y bueno, claro, ya tenemos hoy mismo el viernes que sujeto otra y hoy ha venido otra vez más. Bueno, hay como 3 familias más que quieren empezar y tal, y ahora se nos empieza a plantear ese debate, que el espacio para la gente edad y tal, es algo que tendremos que tomar una decisión o reflexionarlo entre todas las personas de la comunidad, ¿no? Las familias y a ver qué decidimos. Pero de todas maneras nunca se ha dado que todas estas personas estén a la vez, porque solo hay una familia que va todos los días, porque le gusta mucho. No, bueno, porque la han decidido así. Y el resto van, pues hay unas que van 3 días a la semana, otras que van 2, otras que van 1. Los más pequeñitos, sobre todo, no hay tanta necesidad de jugar con otros niños, ¿no? Al año, como a los 3-4 años. Entonces, vamos alteradas. O sea que nunca nos hemos juntado ahí en una lugar. Como te refieres a familia, que son todos los integrantes de una familia, no solo niños y niñas, simplemente padre. Sí. Padre, madre. No necesariamente todos. Hay los que tienen hermanos, pues a lo mejor viene el papá con la mayor y la pequeña se queda en casa, o viene el papá con las 2, o viene la mamá con la pequeña, porque hoy nos ha pasado que una hermana mayor se quería ir a dar una vuelta con la abuela y no ha querido venir, pero el pequeño y la mamá hacen venir. O sea que no tiene que venir toda la familia. La idea es que sea a elección de la gente de estar o no allí, pero sí entendemos que si el niño o la niña se va a quedar allí sin su papá o sin su mamá, tiene que ser por voluntad propia, no impuesto, no separar forzosamente a un niño o una niña de su madre o de su padre. Pero vamos, normalmente con las mayores no hay ningún problema. Una vez nos han conocido, ahora que ya nos conocen, alguna ya nos conocían de antes, ¿no? Pero nos conocen y conocen a los otros papás, otras mamás y se quedan a gusto. O sea, pero eso es un requisito muy importante, ¿no? Que haya seguridad afectiva a la hora de quedarte con otros adultos que no sean
que irse a su mercado o no puede venir un día, entonces trae al niño o a la niña y está el niño o la niña sin que esté el papá o la mamá. No es lo habitual, realmente está al menos uno de la familia, el papá o la mamá, también en el espacio con los niños. ¿Qué tipo de actividades realizáis con las familias? Con la familia. Con las familias, sí. O sea, de todo. Interacción con padres, educadores. Pues bueno, claro, de eso hemos hablado poco, pero la verdad es que Cándido ha contado un poco sobre la Avellana, que bueno, no es el mismo proyecto, pero hay muchas similitudes. Y bueno, no tenemos programación, no tenemos currículum, no tenemos nada prefijado. La actividad principal es la que los niños y las niñas quieran en cada momento. Entendemos que el aprendizaje y la actividad en general tiene que ser así, porque solo practicando la capacidad de elegir es como la desarrollaremos y podremos ser personas autónomas, capaces de elegir lo que queremos, de tener criterio entre todo lo que se nos pone delante y por lo tanto pues, ser personas libres. Y bueno, luego entendemos que ahora lo mejor es que la mayor parte del tiempo sea juego libre, pero sí que tenemos que estar bien proponer de vez en cuando actividades. Pero esas actividades que proponemos entendemos que tienen que estar basadas en los intereses y las necesidades de los niños y las niñas. O sea, o bien porque lo reclamen, oye, me apetece mucho saber más sobre el mundo, o oye, me apetece mucho escalar. Pues en función de eso podemos buscar los recursos entre toda la comunidad para satisfacer esa curiosidad, esa necesidad. Pero ahora, como te digo, como estamos empezando y están conociendo el espacio, que ya la verdad es que es como si fuera tu casa, pero entendemos que este primer momento y también por la edad, lo prioritario es que hagan suyo el espacio, que hagan suyo, no el espacio físico, sino ese contexto, que lo hagan suyo. Porque entendemos que si empezásemos nosotros desde el primer día proponiendo cosas, estaríamos diciendo que ese espacio, de alguna manera diciendo que ese espacio es nuestro, ¿no? Entonces más adelante, bueno, ya hemos propuesto algunas cosillas, pero muy enlazando con sus intereses, sobre todo ir a comprar fruta. De hecho, la primera vez fue una propuesta nuestra, de los adultos, pero ahora vamos casi todos los días, una vez a la semana por lo menos, ¿no? A comprar fruta. Y bueno, pero por ponerte ejemplos más prácticos, de juego libre, pues bueno, la sala la tenemos estructurada con unos materiales que es juego simbólico, también por la edad, ¿no? Juego simbólico, un taller, una zona más con cuentos y puzzles y cosas así, y otra zona con diferentes materiales de juego, otro rincón que llamamos de los sentidos y tal, luego una sala más de movimiento y expansión y luego el exterior, ¿no? Y se pueden mover por esos rincones y por esas salas, por esos espacios como quieran, haciendo la actividad que quieran. Y luego actividades, pues imagínate, pintar, jugar, correr, de todo. Y actividades que hayamos propuesto nosotros, aparte de la duda, pues hemos ido alguna vez a la biblioteca, ir a ver los trenes, todo muy espontáneo. O sea, la iniciativa de los niños, por así decirlo. Principalmente, sí. Bueno, entendemos que todos tenemos derecho a expresar nuestras necesidades y tal, ¿no? Entonces, cualquiera puede también decir, oye, me apetece mucho tal. Es una propuesta. Si a los demás les parece bien, estupendo. Pero siempre entendiendo eso como propuestas. Y propuestas compartidas, o sea, que si se llevan adelante, que sea compartida. Y bueno, toda actividad es de adhesión voluntaria, vamos. O sea, una propuesta que sea una actividad en grupo, si uno no quiere, no se lo ¿Qué método pedagógico utiliza Guaira? Porque he ido alguna vez a algunas salas de algunos miembros del colectivo y concretamente la que yo fui era sobre el método Montessori. En concreto esta charla no la dio el colectivo, la dio una chica que habíamos de una escuelita de Madrid. Fue en el espacio que tiene PGT, encuadrado dentro de una serie de... Sí, igual, con eso ya lanzamos también. Otro de los proyectos que tenemos en Guaira es el grupo de debate.
el grupo de debate, pues eso, nos reunimos periódicamente, ahora una vez cada 15 días, y es bueno, debate así a nivel teórico sobre diferentes cuestiones en educación. Ya llevamos un año haciéndolo y hemos tratado, pues el año pasado estuvimos tratando de todo, desde crítica al sistema, diferentes experiencias, aprendizaje en libertad, y bueno, y después lo que los participantes quisieran tratar, ¿no? Ahora este curso hemos empezado lo que hemos llamado un ciclo de educación alternativa. Empezamos con la predicción de la educación distribuida y después diferentes temas, ¿no? En torno a esto. Han sido el PECA y el dormido, y una chica que estuvo allí, Montessori, vino una chica que va a una escuelita en Valladolid que se llama Cocorico, y que no solamente utiliza Montessori, pero sí que tiene mucho peso en su proyecto. Y bueno, ahora andamos buscando gente de Baldos para hablar de eso, hoy hablamos del proyecto. Entonces, bueno, contestando, no tenemos un método. Es decir, no sé, nos gustan muchas ideas, pero las cogemos como ideas de cada método o de cada persona que ha puesto su imagen de la educación. Entonces, para nosotros siempre decimos que lo importante son los niños y las niñas, ¿no? El método, el currículum o los cómo son ellos. En fin, la observación de los niños y las niñas y poco más así como método, ¿no? Así que, claro, bueno, nos hemos tratado de empapar de muchos tipos de pedagogía, pero no seguimos nada concreto, nada estricto. ¿Dónde estáis? ¿Cómo? He entendido que era el paso. No. Estamos en la Ría, en la Casa de la Juventud de la Ría. ¿Y la financiación? Pues lo pagáis entre todos. Porque... Es decir, un padre que va a llegar a los muchachos, sin voluntad. El espacio que tenemos es gratuito, no tenemos que pagar alquiler. Pero bueno, esa sería la situación concreta actual. Entendemos que, y también volviendo a cosas que se han tratado aquí, entendemos que la educación, para ser realmente pública, para ser realmente de la gente, tiene que ser de la gente, no del Estado. Entonces nunca va a ser de la gente. Bueno, depende de muchas ideologías. Pero entendemos que si queremos, por lo menos del estado actual, si queremos tener una educación que realmente sea para el desarrollo de las personas, por el bien de las personas y no por el bien de otros intereses, tenemos que arrebatarla y apropiarnos de la educación y que sea algo de los grupos, de las comunidades, ¿no? Y por eso entendemos que tiene que ser autogestionada. Entonces, ahí ya cada grupo que quiera formar una alternativa se tiene que buscar la vida. Nosotros no la hemos buscado como hemos podido. Entendemos también que es una crítica que se le hace a muchísimos proyectos de educación libre y siendo muy reduccionistas, porque realmente hay de todo, ¿no? Pero se le critica mucho a la educación libre el elitismo, cuesta dinero. Hay proyectos que efectivamente las familias pagan una cuota mensual. Muchos de ellos, si no tienes dinero, se apañan, como han hablado aquí de la escuela de Ferrer y Guardia, que es una tradicional, de ella o pero en nuestro caso pues lo vemos más fácil. Es que claro, no es una escuela, no hay nada que inventar, entonces los gastos los vamos cubriendo de momento con aportaciones entre las personas, las familias que participamos, y ahora en concreto pagamos 20 euros al mes. Y claro, está en la casa de no pagamos ni calefacción, ni alquiler, ni electricidad, o sea que en otras circunstancias igual nos hemos tenido que pagar un alquiler, no sabemos. Al no existir tampoco la figura de la acompañante, que suele también llevarse mucho dinero de algunos proyectos, no hay alguna acompañante que pagar, por lo tanto no tenemos que pagar sueldos. Con los 20 euros que ponemos por familia nos da para cubrir nuestras necesidades y nos sobra la mitad. Pero si alguien no puede ponerlo, también se hace de otra manera. Las mañanas estamos de 10 a 2. El espacio está abierto así de esa manera de 10 a 2.
pero después eso, cada familia va a la que quiere y se marcha a la que Eso de 10 a 2, pero además todas las familias tienen llave. O sea, de momento no se ha dado porque es suficiente ya el rato con los ratos que van, ¿no? Pero si dos familias quieren quedar para pasar el rato ahí un sábado por la mañana, pues prácticamente tienen llave. A mí me ha chocado mucho lo que habéis dicho del tema de que vayan los padres, porque si no he entendido mal, las edades son de 1 a 4, ¿no? Creo que es. Y además también relacionado con lo que ha dicho Cándido, me imagino que, o por lo menos lo que yo he visto en la escuela pública, la normal, es niño, 3 años, yendo el primer día a clase, una rabieta de popó, no quiero ir a clase, mi papá. ¿Está eso en relación con el tema que habéis hablado de la festividad del niño en cuanto al tema de no quiero abandonar a mi madre? ¿Es que es un desconocido o por qué ese tema de...? Sobre todo en las más pequeñitas, separarte de tus padres, además por una regla que muchas veces se impuesta de manera artificial, aquí no todos los padres, nos parecía algo que simplemente que podía desaparecer y debería desaparecer. Eso por un lado, el tema de la afectividad. Y por otro lado, como iba a decir, por ese lado. Y eso se podría aplicar realmente en una escuela pública, o sea, es decir, joder, es que todos los septiembre se escucha a la gente, es que el niño no quiere ir a clase, el niño no quiere ir a tal, no quiere ir a la biblioteca, no quiere ir a la guardería, no quiero, no. Si joder, si la escuela es para disfrutar y el niño no disfruta porque no está en el sentido afectivo. Bueno, no solo. Bueno, no, que adelantando a las más que me acordaba, que otra opción es esa, que quieran ir a ese lugar, no sé, a un lugar impuesto, que puedan elegir. Siempre, claro, depende de las posibilidades, ¿no? Las circunstancias. Si en algún momento hay un niño o una niña que está yendo y tal, y está bien allí y todo, y sus padres tienen que trabajar, pues como dices, por desgracia va a tener que estar allí, ¿no? Pero si se puede, si se da la posibilidad y los niños eligen no ir, pues perfecto, ¿no? Debe ser así, un lugar elegido por ti en el que si vas porque estás a gusto, ¿no? Porque hemos entendido que tengas que estar ahí tantas horas al día. La pregunta que a larga, o sea, si los alumnos querían quedarse a partir de los 6 años en este sitio, ¿qué expectativas tenéis? ¿Cómo lo vais a plantear? ¿Si el horario va a ser siempre igual? ¿Las horas de estar allí? ¿Cómo, o sea, que realmente tienen que llegar a una competencia, pues, ¿no? Por lo menos para poder meterse algún día en el sistema? No sé, o sea, yo no, imagino que como maestra me cuesta un poco, maestra formada en esa facultad, ¿no? Me cuesta un poco cómo después estos niños se saben tanto del sistema, luego van a entrar a unos exámenes, una cosa que al final tendrán que hacer, ¿no? La verdad es que conozco esa sensación que dices, como maestra. Pero sí, la verdad es que es una pregunta que siempre surge. Hombre, pues... bueno, la verdad respondemos de una manera, pero mira, una forma de verlo es que a eso todos los niños, los que empiezan en la educación tradicional también se tienen que adaptar y les cuesta 16 años. Muchos no se adaptan y sufren muchísimo por el camino. El 33% de fracaso escolar, ¿no? Y los que sufren, pues no sé, no hay porcentaje, pero costaría por más del 70%. Entonces, pero bueno, eso no te he respondido. Porque, claro, te he respondido, los otros tampoco. Pero bueno, los que son educados en libertad, pues yo personalmente no lo he visto. Las niñas que están con nosotros son muy chiquitas y todavía no se puede decir nada. Pero en las experiencias que ya llevan funcionando más tiempo, como Paideia, sí que han visto que cuando, para empezar, nadie quiere, o sea, que hagan exámenes algún día es si quieren. O sea, expectativas de que entren a formar parte del sistema, nosotros, o yo con mi hija, no tengo especial interés. Yo quiero que sea feliz, que sea libre y eso puede ser el sistema. Pero si entendemos que si un niño de 13 años, 14 años, le da por estudiar bachiller,
pues se informará, porque es una elección propia, es algo que sale de dentro, se informará, mirará, sabrá que no está aislado del mundo, ¿no? Solo tiene que o mirar internet, preguntarle a toda la gente que le rodea, incluso visitar institutos, y se enterará de cómo va el rollo. Y si con todo eso quiere hacerlo, pues será aceptando esas normas, esa movida, ¿no? Y una vez aceptado eso, pues adelante, ¿no? Luego tendrá dificultades como todo el mundo, ¿no? Habrá veces... También el otro día comentábamos, ¿no? Que el haber conocido una convivencia sin autoridad, sin jerarquía, luego te puede crear problemas serios pues, con el jefe y tal, pero entendemos que eso casi es mejor que ir siempre con la cabeza baja, ¿no? O sea, que tener el propio criterio muy formado no es un obstáculo, sino una ventaja. O sea, a veces te trae problemas, pero es a cambio de un desarrollo personal muy importante. Buenos días, que a los niños que han sido educados de esa manera también se les ha evaluar de otra manera a la hora de que el bachillerato o algo así, claro, es imposible. Pero claro, intentar que ahora de repente se pongan delante de un papel a responder unas preguntas en un tiempo determinado, tiene que ser costoso. Hombre, no sería de golpe. O sea, que quiere obtener el título de la ESO, entrenarse. Lo que pasa es que ese entrenamiento, en vez de durar 15 años, 6 horas al día, pues a lo mejor lo puedes hacer en menos, ¿no? Si tú lo que quieres es un título, pues a por él, ¿no? Y tardarás lo que tardes, pero no por él. Y luego, en cuanto a evaluar a la gente, la verdad es que pero eso es muy personal y yo creo que en el proyecto sí que lo compartimos. La evaluación se utiliza como una forma de juicio, estamos juzgando a la gente, valorándola por unas cuestiones arbitrarias, puede ser por matemáticas, lengua, etcétera, etcétera, o puede ser por yoga, me da igual, pero no sé, entendemos que no está bien juzgar a la gente, ¿no? Entonces, nosotros, si existiese algo parecido en evaluación, en educación libre a la evaluación, sería lo que nosotros tenemos de acuerdo con las familias, que es la intención de mejorar ese espacio, la intención de mejorar en la actividad que estamos llevando a cabo, pero no, claro, observar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y intentar mejorar eso, no comparar a los niños con unos estándares ni nada, sino simplemente estamos, por ejemplo, preguntas que nos podríamos hacer, ¿estamos siendo suficientemente no directivos o realmente permitimos la autonomía? No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them